La idea es un poco revisar este tema, del cual tampoco tengo experiencia. No tengo conflictos de interés relacionados con esta presentación. En el hospital hace un par de meses está el aparato y entonces de obstetricia empezamos a ver qué había sobre este tema. Lo primero que hice fue ir a ver la publicación del ISTH, en el cual dice que los datos sobre el manejo de la coagulopatía asociada a la hemorragia postparto son limitados y aporta, digamos, es un enfoque pragmático, que fue lo que nos inspiró en ponerle el título a la reunión. Las coagulopatías asociadas al embarazo son diferentes a las patologías del trauma y sus etiologías son variables. En relación al uso de los point of care, obviamente que son métodos que pueden aportar el manejo de la hemorragia postparto y recomiendan que deben acompañarse de un protocolo en conjunto con hematología, que hasta el momento eso, digamos, nosotros no lo, por lo menos en el caso personal, no había sido manejado de esa forma. Y los rangos, como dijo Ricardo, difieren en el embarazo de la nueva embarazada. Siguiendo con eso, las guías NICE dice algo similar, que hay que reconsiderar si la naturaleza de la hemorragia postparto es igual al trauma y advertencia en homologar lo que pasa en el trauma al embarazo. Y recomiendan más estudios. Ya sabemos que en embarazo todos estos temas son mucho más dificultosos que en otras situaciones. Y la Royal College también advierte lo mismo, que no hay un grado de evidencia, ni hay estudios randomizados validados, pero sí hay varios centros que ya bajo su propio protocolo individual están trabajando sobre este tema. Entonces, lo que nosotros queríamos un poco, y es el motivo de esta reunión, es que como hematólogos, biólogos, bioquímicos, todos que trabajamos en hemostasia y trombosis, luego tenemos que conocer el tema independientemente veamos o no embarazadas o en el laboratorio no tengamos el aparato, porque en definitiva las bases fisiopatológicas o el sistema sobre el cual vamos a manejar es la hemostasia y trombosis. Entonces, me parece importante hacer primero una presentación sobre el escenario obstétrico sobre el cual vamos a pensar usar este aparato. Y después determinar el papel del hematólogo y por ahí, en la discusión, ver cuál es el papel del laboratorio de hemostasia y trombosis en este acuerdo. Bueno, sabemos que el embarazo es una situación de la vida diaria, pero se acompaña el momento del parto puede acompañarse de varias complicaciones o no. Y la toma de decisiones también está dada en el momento en el cual se presenta la embarazada. No es lo mismo tomar una decisión o una hemorragia en la mujer cuando todavía tiene el bebé adentro a cuando ya lo tuvo. Y hay un momento que es el momento de anestesia y del parto, en el cual muchas veces situaciones hematológicas pueden agravar aún más el sangrado. Es por eso que la tercera charla se eligió sobre las situaciones de más riesgo en el momento del parto y de la anestesia. Hace muchos años, Keith Lynch, que hizo la sutura de Lynch, escribió encabezando un libro de hemorragia obstétrica que se puede bajar en forma gratuita, diciendo que la primera causa de muerte en países en desarrollo es la hemorragia obstétrica, y una de las tragedias del mundo actual es que el 90% de estas muertes maternas se deben a un retraso en la toma de decisiones. Entonces, el primer concepto, antes de pensar qué vamos a hacer con estos métodos en la hemorragia postparto, es ver qué es lo que pasa con la hemorragia postparto y por qué se muere la madre en forma tan temprana, que no es lo mismo que la mortalidad a largo plazo en un traumatizado en terapia intensiva. Para eso yo espero no aburrirlos, pero creo que es importante presentar 2 o 3 4 escenarios obstétricos que me parece que es un poco de utilidad para poder ver cómo es la presentación del salud. El primero es una mujer de 30 años que ingresa cursando un embarazo gemelar de 28 semanas, tiene antecedentes de 6 embarazos, un parto, 4 cesáreas, y ingresa con una placenta previa, oclusiva total, ácreta. Esa es una placenta que se mete en el medio del útero, sangrante y con hipercontractilidad. Se le indican úteros inhibidores
el laboratorio es normal, tiene un poco de anemia. Los laboratorios en general suelen ser normales en los pacientes que van a entrar con este tipo de complicaciones. Se expande con cristaloides, se hipotensa y ante la persistencia del sangrado y no respuesta a los útiles inhibidores, que es una de las indicaciones, se termina el embarazo. En ese momento se da ácido tranexámico, plasma fresco y glóbulos rojos, que es lo que suele muchas veces suceder en el momento en la sala de partos. Pensemos después entonces las situaciones en las cuales se usaría el tromboelastograma. La segunda paciente tiene 39 años, 4 gestas, 3 partos, ingresa con trabajo de parto a las 40 semanas con 7 centímetros de dilatación, 80% de desbordamiento del cuello uterino, sin antecedentes personales de importancia, y a los 45 minutos de ingreso se produce el parto vaginal con adecuado alumbramiento y empieza también con ginecorragia abundante. Se explora el canal de parto, no hay desgarros ni vaginales ni cervicales y se constata un útero supraumbilical subinvolucionado mal retraído. Se hacen todas las maniobras. Lo que tiene la señora en este caso es una hipotonía uterina, persistiendo la hemorragia con descenso del hematocrito hemodinámicamente inestable. Pasemos al tercer caso, lo digo más rápido. Es una paciente de 25 años, primigesta, que consulta a las 39 semanas con dolor cólico en hipogastrio, sin antecedentes personales de interés. Se interna en trabajo de parto, encefálica está, y se produce un parto normal, con alumbramiento espontáneo y completo, y comienza con ginecorragia abundante. Lo primero que constata la obstetra es que el útero esté retraído, a diferencia de otra paciente. El útero está perfectamente retraído, luego se detecta un desgarro cervical que se sutura, la paciente en principio está estable, pero luego empieza a hipotensarse sin observarse más hemorragia, pero con caída importante del hematocrito se explota y se evacúa un hematoma retrovaginal intenso. La última paciente es una mujer de 25 años, primigesta, que ingresa cursando embarazo de 33 semanas, sin antecedentes previos, y refiere un dolor intenso hipogástrico y metrorragia. Y al examen se constata un tono uterino aumentado, ginecorragia, sangre rutilante y bradicardia fetal. El diagnóstico presuntivo es el de un desprendimiento prematuro de placenta normicesta. El motivo de mostrarles estos 4 casos es que, sacando la primera, que es una paciente con placenta pércreta complicada, que uno puede predecir que esto va a suceder, las otras situaciones pueden suceder en cualquier momento: una hipotonía uterina, un desgarro cervical y un desprendimiento placentario. Y a su vez esto puede suceder tanto en un centro de alta complejidad como en un centro que no tenga acceso a un adecuado tratamiento clínico. Por lo tanto, por eso es que la mortalidad materna se basa fundamentalmente en tratar de... Bueno, entonces nosotros tenemos que en estos cuadros, si llevamos esto al cuadro de Collins, vemos en estos pacientes que en el caso de la brutoplacentae son los que más frecuentemente se asocian con más sangrado y una instalación temprana de la coagulopatía. En los otros 3 casos, si bien hay sangrado, la coagulopatía tiene instalación tardía. Y a su vez, el fibrinógeno recién cae en menos del 2% de los pacientes, a menos de 200 miligramos por mililitros. Pero todos estos pacientes en general tienen más de 1000 mililitros de pérdida de sangre. La importancia de la emergencia obstétrica es que la mortalidad materna se produce en las primeras horas de instalada esta emergencia. Y la importancia que tenemos que tener en cuenta es que el 80% de las causas de las complicaciones obstétricas son obstétricas, o sea, las tiene que manejar el obstetra. Y por lo tanto debe predecirlas o tratar de prevenirlas. Y es por eso que se habla del retraso en la valoración de los síntomas, la falta de reconocimiento, la búsqueda de asistencia, el traslado en caso de ser necesaria y recibir la asistencia adecuada. En un centro de alta complejidad o en un centro que pueda tratarse adecuadamente, recibirá todos los úteros tónicos correspondientes, se le colocarán los balones y se harán las técnicas quirúrgicas adecuadas.
En caso contrario, si la patología progresa y no puede controlarse, es probable que lleguemos a la tríada fetal, que es la de hipotensión, acidosis, coagulopatía y mortalidad. Pero esto es el último de los estadios. O sea que cuando nosotros vemos por qué muchas veces los obstetras no se preocupan en la última parte, es porque la importancia está básicamente en este tipo de prevención, que es las medidas iniciales. Bueno, entonces el desafío es la detección temprana de todos estos episodios o de estas situaciones a fin de evitar que se progrese la hemorragia. En general, muchas veces las estrategias, que las podemos dividir en tres: observación clínica, aquellas estrategias basadas en hacer las pruebas laboratorios comunes, o el uso del point of care, de las técnicas point of care. Muchas veces se inicia la transfusión, glóbulos rojos, plasma, e incluso a veces crioprecipitados, sin los datos de laboratorio por un tema de tiempo. Y entonces aquí llegamos a la importancia que puede tener en estos casos tener pruebas en menor cantidad de tiempo, por lo menos lo que dice la literatura, en unos 15 o 20 minutos comparado con una hora que llevaría a tener por lo menos los estudios hechos en el laboratorio. Las herramientas a tener en cuenta son el ácido tranexámico, los concentrados de fibrinógeno, plasma frescoconcleado, crioprecipitados y plaquetas. En relación al ácido tranexámico, se evaluó en un ensayo de 20.000 mujeres, que se conoció como el Women Trial, que fue hecho en realidad para ver si había una disminución de las cesáreas, pero primero se había apuntado a 15.000 pacientes, luego se subió a 20.000, porque no hubo una disminución en la realización de las cesáreas, las histerectomías, sino lo que se observó es una disminución de la mortalidad siempre y cuando el ácido tranexámico se aplicaba dentro de las primeras 3 horas, porque todas las histerectomías se hicieron en las primeras horas. Eso nos hace después pensar que podría estar relacionado, por lo menos eso pienso yo, con los tipos de países que participaron de este estudio. El 97% de los países eran países de bajos recursos. Entonces, frente a una hemorragia severa, ante la posibilidad de muerte, probablemente hicieron la histerectomía rápidamente por no contar con todos los medios. Hay una carta, una publicación reciente que está impresa en Journal of Thrombosis and Hemostasis, que justamente hace una recomendación en referencia al ácido tranexámico, que una cosa es la aplicación y el resultado en estos países, y ellos no han observado lo mismo, en este caso en Holanda. Bueno, en relación al fibrinógeno, que en realidad es lo más importante a tener a consideración como valor predictivo independiente de progresión de hemorragia, ya hace más de 10 años, esto lo presentó Chavit en su trabajo, que la concentración de menos de 2 gramos por litro predice la hemorragia posparto severa, con un valor predictivo positivo. Acá tenemos el cuadro en los que no tenían hemorragia severa y los que sí tuvieron. O sea que el descenso de fibrinógeno es el dato de laboratorio más importante que predice la progresión de la hemorragia en pacientes obstétricos. Hay varios trabajos publicados sobre este tema. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el papel de los point of care, en este caso trombolastometría, en la etapa temprana de la hemorragia postparto? Yo lo que quise con los casos clínicos es mostrar que cuando uno dice hemorragia postparto, no es lo mismo hablar de pronto de alguien que se hipotensó por una lesión en el cuello, que uno le dice después contemos el volumen de sangre, porque uno de los problemas es la definición de volumen de sangre, cuando en realidad es muy dificultoso hacerlo, y aunque lo hagan, a veces puede haber una colección intra o postvaginal que no es detectada. Por eso también es importante tener en cuenta lo que se llama el índice de shock, tener en cuenta el aumento de ácido láctico y la descompensación hemodinámica. Entonces, en esos pacientes que nosotros mostramos que tienen hemorragias
arriba de 1 litro, obviamente el primer punto es tratar de poder buscar. Hay muchos métodos para hacer la cuantificación de la pérdida de sangre, pero se necesita personal entrenado y con tiempo. Yo hace poco estuvimos en el Congreso de Women Ages en Madrid y yo hablé con Kadir, que ella trabaja en este tema. Ella en este momento dice, lo puedo hacer cuando tengo 3 obstétricas que ayudan a hacer esta determinación, pero a veces es bastante complejo. Entonces, bueno, esto lo había mostrado Ricardo, para la hipercoagulabilidad, o sea, hay que buscar los parámetros, también es un tema de discusión, hay que buscar parámetros normales en cada centro. Hay varios estudios randomizados basados en Rotem sobre el uso del fibrinógeno, y los que no mostraron beneficio en el uso de fibrinógeno guiado por Rotem es porque los niveles eran más altos del valor predictivo que nosotros dijimos como valor predictivo de progresión de la embarazada. O sea, no quiere decir que no es útil, sino que necesitamos estudios randomizados prospectivos con un nivel menor de fibrinógeno. Varios centros importantes tienen sus propios algoritmos y indican la sustitución, por ejemplo, con fibrinógeno cuando el FibTem es menor de 7, ¿de acuerdo? A los 5 minutos, algunos, si está entre 7 y 12, lo reponen si hay hemorragia, y esto es lo que un poco también comentó Ricardo, requiere ser validado. Este último trabajo que acaba de salir ahora, en abril de 2019, junta el algoritmo anterior a la experiencia sobre el uso de Rotem durante los últimos 4 años. Lo interesante, fíjense acá, este es el primero, el que tiene el FibTem a 5 minutos más bajo es aquellos que tienen más rápido una coagulopatía por consumo o un mayor consumo de fibrinógeno, como es el caso del abrupto placentae y como es el caso de aquellas patologías de herencia plaquetaria, Percreta, Artreta, etc. Y lo más importante que yo creo me interesa de este trabajo es que uno, por lo menos yo escuchaba cuando uno hablaba de protocolos de transfusión masiva guiados por el Rotem o tromboelastograma, las indicaciones de transfusión estaban regladas, no seguidas puntualmente, tanta cantidad de glóbulos rojos, tanta cantidad de plasma o tanta cantidad de crioprecipitados o fibrinógenos. Lo interesante de este trabajo es que cuando se siguieron estas mujeres con Rotem, se comparó el algoritmo con Rotem versus las que habían sido transfundidas con lo que llaman un shock de transfusión, no sé bien cómo es la traducción, y se observó que siguiéndolo con Rotem disminuía muchísimo lo que es la transfusión masiva. O sea, esto está recientemente publicado y creo que es un dato importante a tener en cuenta. Entonces, el uso en obstetricia, a mí me parece, de lo que yo llevé evaluado, es que en aquellas pacientes que tienen un sangrado arriba de 1 litro, es bueno solicitarlo en forma basal, aunque uno sepa que el 80% de la resolución es obstétrica, para estar seguro que el sangrado que sigue no es un sangrado médico. ¿Entienden? Ese es uno de los parámetros. Por lo menos en 2 situaciones que nosotros lo usamos fue de utilidad, porque son pacientes que sangran mucho, sobre todo las placentas pércretas o acretas. Por último, ya termino, Collins, que es quien escribe en un libro de obstetricia y hematología de Beverly Hunt, hace más de 10 años que trabaja en este tema y ha ido modificando sus algoritmos. Este es el último, y lo mismo indica con FibTem, creo que es menor, no leo bien acá si era menor de 10 o menor de 7, la administración de fibrinógeno. Esto está seguido de 2 o 3 planillas anteriores en las cuales tienen que evaluar los diferentes factores de riesgo. Y abajo dice, si usted tiene alguna discusión, hágalo con el hematólogo, acá en este cuadradito de abajo. Parece que los hematólogos tenemos que ir un poquito antes en este tema. Entonces,
¿Qué podemos decir ya para terminar? ¿Cuál sería la fundamentación para el uso en obstetricia? Durante las complicaciones obstétricas pueden presentarse cambios dramáticos en el sistema hemostático que requieren una rápida interpretación para descartar que el sangrado no es exclusivamente obstétrico, sino que ya hay que hacer intervención médica transfusional. Ustedes saben que en obstetricia lo primero que se hace es una reposición de la volemia con cristaloides. Hay un subestándar en el manejo de la hemorragia posparto y debemos establecer las guías para un mejor manejo. Las preguntas es, que creo que lo podemos dejar para discusión, si tenemos que tener bien los valores basales en cada uno de los centros que tenemos estos aparatos, si que nos dé bien, descarta cualquier otro problema en el caso de seguir sangrando, quién decide el uso, cuándo lo usa, quién es el responsable en sí del uso, cómo se maneja. Yo creo que falta formación. En todos los trabajos que leí es como que le dan un certificado a los que usan el Rotem y está determinado quién lo usa. ¿Dónde debe estar el aparato? Si el aparato está en un lugar, puede ser que el lugar donde lo tenga que usar esté en el cuarto piso, y ahí también plantean si las muestras pueden alterarse cuando se envían por eso, ¿cómo se llama? La bala. Son temas que son de la práctica diaria, fueron surgiendo. Y es importante el trabajo multidisciplinario y que cada centro, por el momento, mientras esto no esté validado general o haya algún reporte, tendrá que hacer sus propios algoritmos si lo quiere utilizar. Así que yo creo que tenemos mucho para hablar de esto. Me río porque cuando yo estaba preparando esta charla salió este libro de Oppenheimer que habla sobre la automatización y dice que todo lo que se haga de rutina va a terminar automatizado. Yo creo que estamos lejos de esto. Seguido de esto salió en estos últimos seminars el uso de point of care nuevos que están, así que el laboratorio tendrá que seguir trabajando en este tema. Y nosotros somos una pieza más de este rompecabezas, pero yo creo que, y esta es un poco la idea de charlar esto en conjunto, que son temas que tenemos que incorporar a la administración de trombosis, porque hasta ahora en general uno lo veía manejado mucho por otras áreas y merecen un debate. Por lo menos el que lo quiera tener en su centro, sé que hay varios hospitales importantes de acá de la Argentina que lo están usando y que tienen anestesistas bien formados, pero a veces es un tema en otros lugares. Así que bueno, eso es lo que queríamos transmitir. Muchas gracias.